de la codicia. Y entonces, si la sal se corrompe, Monseñor, dice el Nuevo Testamento, decía Jesús, si la sal se corrompe no hay nada que hacer. Luego, uno de los principios de una estrategia de seguridad en esta nueva fase de las economías ilícitas es la lucha contra la corrupción. Cada institución, este no es un monopolio de alguna, en especial está regada en todas las instituciones del Estado colombiano. Entre más ha crecido el dinero fácil, más ha crecido la corrupción, la capacidad de corroer los valores del ser humano, de ponerlos al servicio no de su semejante, no de su patria, no de su pueblo, no de objetivos que considere preclaros hacia adelante, sino de simplemente la codicia, de llenarse un bolsillo. A veces comienza esa corrupción pensando en que voy a sostener a mis hijos, en que voy a tener una casita por fin, en que puedo pagar la deuda de la casa, etcétera, los problemas cotidianos de la gente en Colombia, pero termina siendo devorado por un huracán que termina con el mismo ser humano. Esa corrupción no nos permitiría llevar este país a la paz, porque la misma codicia sería una especie de sifón atractor de la violencia. Sería como un imán que haría que mucha gente en Colombia no quisiera que pasáramos a un país donde no nos matemos entre nosotros, sino que la oportunidad de lo ilícito, de la violencia, genera también la oportunidad de la violencia. La corrupción, por tanto, debe ser destruida de inmediato. Las tareas, los trabajos, las comisiones para depurar las instituciones de Colombia, para sacar los corruptos de las instituciones, para lograr que quienes las dirijan sean personas decentes, simplemente, independientemente de cómo piensen en la política, de cómo piensen en las ideologías, en las filosofías. Que la decencia pueda manejar el Estado resulta ser un arma muy poderosa para destruir la violencia en el país y para construir la paz. Al lado de esta estrategia tenemos que lograr un éxito que nunca se ha obtenido en el país: transformar el territorio de la economía ilícita en un territorio del Estado social del derecho, de la justicia social y de la economía lícita. Ayer o antes de ayer la prensa también, en medio de las elecciones, ubicaba el Plateado, el pueblo, un caserío que corresponde al municipio de Argelia, en el Cauca, como una especie, y no desacertada, porque ese fue mi querer en el Consejo de Seguridad, como una especie de modelo piloto en donde se podía resolver la paz o desencadenar la violencia. El cañón del Micay, con el 75% de los cultivos de hoja de coca del Cauca, sin que sea la principal zona cocalera del país, que se ha desplazado al Putumayo, el cañón del Micay mostraba un territorio en manos de la economía ilícita. No se consiguió a partir de la guerra. Allí antes estaba la FARC y la abandonó la FARC en el acuerdo de paz con los Santos. Pero no llegó el gobierno. No fue copado por las instituciones públicas, no llegó allí el Banco Agrario, no se produjeron la sustitución de cultivos de la hoja de coca por café, por cacao, por industria, teniendo un desenlace como río Micay en el Océano Pacífico. No aprovechamos el océano, no se volvió una economía exportadora, siguió cultivando más y más hoja de coca. Sin un solo disparo entraron allí los nuevos grupos al margen de la ley, con diferentes nombres. Se mataron entre ellos. Mataban los líderes sociales que por alguna u otra razón convivían con uno o con el otro, por sospecha a veces, por miedo. Y el cañón del Micay se volvió un fortín de la economía ilícita, con un cuerpo armado defendiéndola. Decidimos una operación contra esa fuerza. Conquistamos las cumbres, las posiciones dominantes. Retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central.
y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran y que entráramos a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado colombiano. Si eso lo logramos, porque estamos en este momento, yo creo que las posibilidades de paz se abren en Colombia. Lo decía con exactitud y no con grosería. La gente que antes estaba en los campos luchando, que dejaron sus armas, que se volvieron excombatientes, allá en la época de nuestros abuelos, de liberales y conservadores, del señor Guadalupe Salcedo y otros que recordamos en los libros, o de la fase pasada, los acuerdos de paz que llevaron a la Constitución del 91, esas personas no se hubieran convertido en traquetos. Hoy lo que tenemos es una lucha en los campos en donde los jefes de las facciones armadas que levantan esas armas en muchas partes del territorio nacional se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos. Tienen aún la posibilidad de escoger si el camino es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, o el camino es Pablo Escobar. Pero si el camino es Pablo Escobar, el análisis periodístico de esta mañana nos muestra la realidad de ese camino. Ya Colombia no es la dueña del mercado de la cocaína. Ahora son multinacionales. Colombia se queda con lo peor, sobreexplotación de los campesinos que no reciben ni una mínima parte de lo que vale esa cocaína en los Estados Unidos, en Europa, en Rusia o en China. Se queda con los cuerpos armados, se queda con la violencia, se queda con los muertos, pero no se queda con la riqueza. Por eso la crisis económica mundial esta vez sí golpeó a Colombia como nunca antes lo había hecho. El narcotráfico no sirvió de cojín amortiguador de la crisis económica con sus dineros. No está aquí los dineros del narcotráfico. Se han ido, están en México, o en España, o en Rusia, o en Estados Unidos. Y entonces, la gran pregunta que tienen que hacerse quienes hoy son sujetos o actores de esa violencia en los territorios de Colombia, en la Colombia profunda, es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena tanta muerte por nada? ¿Vale la muerte, vale la pena morir por ser simplemente un sirviente de un narcotraficante ruso, o europeo, o holandés, o estadounidense? ¿Vale la pena la destrucción de Colombia en una economía en donde apenas somos los sirvientes, las sirvientas de una cadena codiciosa en busca del dinero que no se queda en Colombia, sino que se queda en el sistema financiero mundial? ¿Vale la pena enfrentarnos de esa manera y destruir las posibilidades y el futuro de nuestros niños, nuestras niñas, la gran posibilidad de Colombia que se podría establecer, como lo demuestra Diego Iván, a partir del saber, del estudio, de conocer, de ser poetas y ser científicos? ¿Vale la pena? Hoy se está definiendo eso. Hoy, gracias a ese análisis que me permite hablar de este tema, porque antes sonaba marciano. Bueno, los marcianos no hablan de narcotráfico, pero que sonaba extraño. ¿Qué está diciendo Petro? Ese análisis nos da la razón en una estrategia. Entre más golpeemos los grandes cargamentos que salen por el mar, entre más podamos capturar los grandes capos que se mueven en la multinacional de la droga, de la cocaína, entre más podamos librar una lucha exitosa contra la corrupción al interior de nuestras instituciones, más podemos acercarnos a la posibilidad de una paz real, como decían antes, duradera, permanente. No que hagamos una paz por un lado y al año siguiente tengamos otra vez otra guerra. Hay que convocar al gobierno chino, al gobierno estadounidense, al mexicano y a nosotros mismos a hablar de este tema. Pareciera que la irrupción del fentanilo, las corrientes que lo llevan desde la China hasta México y Estados Unidos,
está produciendo otras corrientes en relación a la cocaína que la llevan hasta Centroamérica, México, Brasil, hasta Europa, hasta el territorio ruso y hasta el consumo de los propios chinos. Creo que es una oportunidad para Colombia para hablar, no para bajar la cabeza como antes hacíamos, creernos pecadores de algo de lo cual no teníamos pecado, creernos un pueblo paria, sino que hoy podemos mostrar soluciones. Y una primera solución tiene que ver con nuestra propia sociedad, con nuestro propio pueblo.